Pues estamos de regreso, Manuel, con este tema interesantísimo. Muy interesante, y aparte recibimos varias llamadas de las personas que tienen dudas, que han sufrido alguna infidelidad o que han sido infieles. No sé si empecemos por alguna de las llamadas o empezamos por algo que sea como contexto. Fíjate que a mí me gustaría que comentáramos un poquito de algunos puntos que me quedaron pendientes del podcast pasado. Fíjate que me quedé pensando cómo cuando hay situaciones difíciles que está viviendo la persona, como la muerte de algún ser querido o algún accidente o algo así, es como más fácil que se cometa una infidelidad. Y no es justificación. No. Sin embargo, sí hay datos duros que demuestran esto, ¿no? Claro, porque en esos momentos estamos más vulnerables, y en esta vulnerabilidad, si tenemos a alguien que nos caiga bien, que nos atraiga y que esté cerca de nosotros mucho tiempo, y si en ese momento con mi pareja tengo algún pequeño o gran distanciamiento, pues es muy fácil empezar por algo que sea una relación de amistad, que eso puede ir creciendo. Y además también porque creo que hay momentos en donde nos acercamos más a la muerte, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, te digo, la muerte de un ser querido, un accidente fuerte, la pérdida de un trabajo. Esas son cosas que te llevan como a esta sensación de muerte. Y creo que no hay nada que dé más vida que la adrenalina de la infidelidad, ¿no? Claro. Entonces creo que también por ahí puede ir bastante relacionado, ¿no? Claro, porque te cuestionas tu propia muerte o tu propia enfermedad, empiezas a cuestionar qué edad tienes, cuánto te falta de vida, y dices, y si sientes que tu vida está un poco plana, claro, una infidelidad despierta a cualquiera y te pone como en una vida llena de pasión, adrenalina, y esta parte que puede ser muy negativa, pero al mismo tiempo muy atractiva, que es el ocultar, lo oculto, lo transgresor, etcétera. Y creo que el otro punto que a mí me parece importante enfatizar es que la persona que sufre la infidelidad, me parece que todo el tiempo está buscando entender. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué la persona fue infiel, no? Entonces, escudriña en momentos, en tiempos, en situaciones, y me parece que es algo que no tiene explicación. No, y no solo no tiene explicación para la persona que recibió la infidelidad, y muchas veces ni para el infiel. Muchas veces el infiel no tiene una explicación de por qué fue infiel. Entonces, cuando le piden explicaciones a ella o a él que fue infiel, se queda mudo, no porque quiera ocultar muchas veces, sino porque en realidad tampoco entiende por qué fue infiel. Claro. Y entonces, ¿cuál es la solución? Porque sí, la tendencia es la persona que se siente traicionada, quiere y buscar explicaciones. ¿Cómo podemos hacer para darle un poco de tranquilidad a esa persona? Porque muchas veces el tratar de encontrar explicaciones nada más la mete en más confusión y más incertidumbre. Por supuesto, ¿no? Creo que algo que por lo menos a mí me funciona es esta parte de verdad de decir, lo de atrás, revisar para atrás no nos sirve. Lo que necesitamos es caminar hacia adelante, no buscar explicaciones, porque nunca vas a encontrar una explicación que sea satisfactoria, además. Uh-huh. Siempre va a haber una situación en donde vas a decir, es que no puedo entender si las cosas estaban bien, yo no puedo entender por qué con él o con ella. Siempre te vas a quedar como corto. Entonces, ir para atrás no creo que nos sirva. Lo que sirve es ir hacia adelante y sí tomar el aprendizaje de la experiencia, ¿no? En qué cosas hay que estar alerta, qué cosas no vas a permitir que vuelvan a pasar desapercibidas, ¿no? Claro, y también creo que si no te queda de otra y quieres ir hacia atrás, creo que hay mejores maneras de ir hacia atrás que otras. Si la ansiedad o la angustia te hace querer ir hacia atrás,
creo que tendríamos que buscar cómo equilibrar el ir hacia atrás, porque no todo el tiempo, ni a todas horas, ni en todos los minutos tu pareja te fue infiel. Entonces creo que tendríamos que balancear entre las etapas en donde no te fue infiel, contra las etapas que te fue infiel, y las etapas positivas de conexión, de cariño, de amor y de pasión, contra las que probablemente tampoco hubo, pero eso pasa en cualquier pareja, te hayan sido infiel o no. Entonces creo que tener una historia mucho más completa de lo que fue tu pasado ayuda a darte cuenta que no solo la infidelidad estaba presente, sino que había muchas otras cosas positivas y negativas que pasaban en tu vida. Por supuesto. Y también creo que en esta parte de ir hacia atrás de algunas maneras que sean cuidadosas, yo sí creo que hay que sacar a la infidelidad de la relación, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo, por ejemplo, que no hablen de la infidelidad en su recámara, mucho menos en su cama, que se den tiempos exactos para hablar de la infidelidad y que busquen un lugar hasta incómodo, ¿no? O sea, que si tienes que hablar en tu casa, que sea en el baño de visitas, que es chiquitito, reloj en mano, tienes 10 minutos para hablar de esto cada tercer día al principio y luego una vez a la semana y tal, pero sí sacarlo, porque si no, la infidelidad sigue en medio todo el tiempo. Y entonces es como si algo que fue muy doloroso para ti, es como si tuvieras el enemigo en medio de la pareja durante más tiempo y lo que quieres es sacarla de tu vida. Y si la sigues metiendo en tu vida, es darle poder a la infidelidad sobre la relación. Y creo que lo que tenemos que hacer es darle poder a la relación para que crezca y se restablezca de eso y no seguirle dando poder a la infidelidad. Claro, y no utilizar a la infidelidad en todo momento, ¿no? O sea, si te empiezas a enojar, sé claro por qué te estás enojando, sé clara por qué te estás enojando. Pero no es, me estoy enojando porque llegaste tarde, pero seguro porque también cuando llegabas tarde antes estabas con la otra persona, ¿no? Entonces, empezar a sacarla de la vida. Y creo que dices aquí algo muy importante. Para sacarla de la vida, tienes que ver que tu enojo de qué está compuesto. Porque muchas veces está compuesto, si lo analizas bien, de tristeza, o también puede estar compuesto de celos y de control. Porque a lo mejor te sentiste tan lastimada que te da miedo, y de miedo también, te da miedo que vuelva a suceder. Y te da miedo que tu pareja te siga o te vuelva a engañar. Y entonces habría que distinguir y no nada más hablar de enojo, sino todos estos matices para poder trabajarlos, porque a lo mejor lo que tengo es miedo, a lo mejor lo que tengo son celos, o a lo mejor tengo esta sensación de un poco de revancha, de tú tenías control sobre algo que yo no sabía, ahora yo quiero tener control sobre ti. Y si no quitamos el control y no quitamos el enojo, pues estamos nuevamente poniendo la infidelidad en medio de la pareja. Por supuesto. Y también me parece importante esto que acabas de mencionar ahorita, de no nada más quitar el control, ¿no? Sino poder confiar nuevamente en la otra persona y empezar a percibir las señales que me dan certidumbre de que mi pareja está conmigo y que no tienen que ser señales verbales, ¿no? Sino que son señales de verdad que empiezas a interpretar. Si de repente llega y te platica sobre su trabajo, sobre lo que pasó en su día, si te pregunta cómo estás, si empieza a generarse la conexión, esas son señales que vale la pena empezar a ver y entonces empezarle a quitar el poder que estaba teniendo la incertidumbre, ¿no? Porque la incertidumbre es súper fuerte. Súper fuerte, y eso desgasta muchísimo. Pero pensaba, Ale, en lo que decías ahorita de estas señales. Creo que hay que estar atento a las señales, tanto positivas como negativas, porque si yo siento que mi pareja está más cerca ahora, los vínculos entre nosotros son mejores, me parece que son muy buenas señales y que yo, si fui el que recibí la infidelidad, tendría que empezar a aflojar en el tema para tratar de quitar a la infidelidad en medio y tratar de acercarme a mi pareja. Pero por otro lado, si mi pareja
no me ha pedido perdón, no ha sentido, no he visto ningún acercamiento en lo emocional, en lo afectivo, sino todo lo contrario, pues también hay que poner un foco rojo ahí, porque a lo mejor mi pareja me dice que sí quiere quedarse, pero a lo mejor está actuando de una manera que me hace sospechar que no está en la relación, aunque ya no esté con otra persona, pero a lo mejor ya no está en la relación. Me llevaste a recordar, Manuel, que yo en la mayoría de los casos en donde me toca trabajar infidelidad, la persona que sufrió la infidelidad tiene una gran necesidad de acercamiento sexual y como muy pasional, ¿no? Todo el tiempo lo está buscando de manera pasional y creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, con marcar territorio, ¿no? Como esta persona es mía, o sea, es mi pareja y aquí lo demuestro, ¿no? Y la otra también es un tema de cercanía, que me parece que muchas veces lo cotidiano está muy manchado por la parte de la infidelidad, las conversaciones, todas las películas que veo, cuando sale el tema de la infidelidad, yo siento que es mío y me lo voy poniendo y todas las conversaciones tienen que ver con infidelidad y tal, ¿no? Y entonces creo que le cuesta trabajo a la pareja volverse a conectar y una manera en la cual se conectan es a través de la parte sexual. Pero la persona que cometió la infidelidad muchas veces no lo entiende. Creo que puede ser también que en el tema sexual haya una sensación de si mi pareja fue atractiva para otra persona, entonces de repente a lo mejor ya no estaba haciendo tanto para mí y en el momento que sé que fui infiel, entonces se vuelve como atractiva nuevamente para mí, se vuelve deseable, a lo mejor el deseo había bajado y el saber que hay una competencia entre comillas me hace como querer tener más sexo, más pasional para entre competencia y al mismo tiempo saber que es deseable mi pareja. Claro, se vuelve más deseable también. Más deseable para mí también. Claro, por supuesto. Me gustaría que en este bloque platicáramos un poco sobre los terceros perjudicados. Y me refiero a los hijos, a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los jefes de trabajo, todos ellos que pueden o no pueden estar involucrados. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Hasta dónde se debe de abrir una infidelidad? ¿Con quién? ¿Cómo? Etcétera. Yo creo que no se debe de abrir una infidelidad. Yo creo que una infidelidad debería de quedar dentro de la parte de la intimidad de la pareja. Así como hay muchas otras cosas de pareja que no se platican, creo que una infidelidad tampoco debería de platicarse porque cada persona es un mundo y cada persona lo va a entender diferente, ¿no? Empezando porque cuando hay una infidelidad, la infidelidad es hacia la pareja, no hacia los hijos, no hacia los papás, no hacia los amigos, es hacia la pareja nada más. La persona que fue infiel, le fue infiel a su pareja, no a nadie más. Pero luego suena muy fácil decirlo, pero la persona que sufrió la infidelidad generalmente se enoja mucho, se pone muy triste, está muy dolida y a veces esos son muy malos consejeros y empiezan por decirle a los hijos. Me parece que ese es el peor lugar a donde uno puede contar, ¿no? Porque es como si convirtiera al hijo en cómplice, lo pone en un lugar de adulto, aunque sea adulto, pero de cómplice, lo alía contra la persona que fue infiel. Y esas alianzas a la larga le perjudican tanto al que fue infiel como al que no fue. Claro, porque además es una cosa, el papá no le fue infiel a sus hijos. Exacto. O sea, entonces él puede seguir siendo muy buen papá, pero cuando existe esta alianza con el papá o la mamá que está sufriendo de la infidelidad, entonces necesariamente se tiene que aliar, como tú dices, e ir en contra de la otra persona cuando no tiene por qué hacerlo. Y esto me recuerda una de las llamadas que tuvimos en estos días, en donde una persona nos decía que, y lo decía con estas palabras, es que mi papá nos fue infiel. Y entonces como si a él le hubiera sido infiel y nos lastimó a todos porque la mamá lo alió.
Y entonces la pregunta de esta persona era que la mamá le estaba pidiendo que se quería divorciar y que él le ayudara en el proceso del divorcio. Y que él le había ayudado hasta un cierto tiempo, pero que no sabía si debía de seguir porque él era muy hábil y estaba a punto de dejar en la calle a su papá. Entonces le entraba, por un lado, las ganas del enojo de la mamá de llegar a dejarlo en la calle, pero por otro, la culpa del hijo de estar perjudicando a su papá. Porque además creo que en un principio, cuando tienes esta noticia de la infidelidad y además nos fue infieles, lo pongo entre comillas como esto que acabas de decir, tendemos a totalizar a la persona. Entonces, este hijo deja de ver que a lo mejor ha sido un papá cariñoso, un papá presente, un papá atento, un buen proveedor. O sea, es muchísimas otras cosas además de la infidelidad. Claro, pero aunque no lo fuera, de todos modos la infidelidad no se le hicieron a él. Claro, por supuesto. Podrá quejarse del papá como papá o de la mamá como mamá, pero no porque fue infiel, porque ese es un trato entre dos personas al momento que deciden unirse. Y entonces sí creo que a los hijos siempre hay que dejarles claro que eso es un problema de pareja. Claro. No es un problema de familia, es de pareja. Ahora, la familia, papás, hermanos, ¿se debe de contar? No, yo te digo que creo que debería de ser parte de la intimidad. Yo también creo, porque si no, también nuevamente, si las cosas resultan bien en la pareja, después a esa persona a la que se le contó puede quedar con un prejuicio hacia el que fue infiel súper fuerte. Llámese amigos, familiares, bueno, y ni se diga estos casos de que también tuvimos otra llamada de una persona que te llamó a ti, que le avisó a los jefes, hizo Claro. todo un escándalo con los jefes. Entonces me parece que eso no solo perjudica al que fue infiel, sino a toda la familia al final, porque pues, si deja de recibir ingresos, pues al final todos dejan de recibir ingresos. Y a la empresa, ¿no? Y a la empresa. A la empresa completita, ¿no? Sí. Porque también entra en un problema de ética la empresa, de que cómo va a reaccionar ante esa declaración que acaban de hacerle, ¿no? Claro, y creo que ahí, salvo que hubiera violencia, que no es un tema de infidelidad, sino es de violencia, entonces yo creo que nadie se debería meter, ¿no? Ya en violencia estaríamos hablando a lo mejor de otro tema. Claro, pero también hay que pensar, Manuel, que tendemos a querer decirlo porque eso moralmente nos pone en un escalón arriba, ¿no? Claro, nos da poder también, Sí, por nos da poder supuesto. moral. Claro. Pero también es una necesidad como de estrés postraumático de que quiero contarlo, Sí, ¿no? pero hay También que elegir. pasan las dos cosas. El chiste es a quién le cuento, porque sí creo que se necesita contarlo. Sí, pero también sí creo que moralmente Sí. te pone, al ser la víctima, te pone en un escalón arriba. Claro, tiene sus ventajas secundarias muy fuertes. Claro, y entonces muchas veces empezamos a decirlo también por eso, ¿no? Ahora, muchos hombres no lo cuentan a nadie porque es como, con esto del machismo, es como un tema de me da como vergüenza, pena, me vuelve vulnerable, poco hombre el que me hayan engañado. Y también es muy grave porque se lo quedan guardado mucho tiempo. Claro, pero también a las mujeres, entonces todo el mundo va a pensar que soy una tonta. También. O sea, no me puedo quedar aquí porque soy una tonta, igual Claro. que los hombres, ¿no? O Claro. sea, está muy mal porque entonces mi imagen social se ve lastimada. Entonces sí creo que es preferible, de verdad, como decíamos en el programa pasado, guárdatelo un buen rato. Y si puedes y si necesitas soltarlo, ve a terapia. Claro. Porque vas a necesitar contárselo a alguien que te pueda de alguna manera contener, que te pueda de alguna manera decir, guiar, contarte sobre todos las aristas que tiene una infidelidad. Pero me quedo pensando también en algo que también, ¿qué haces cuando tú sufriste la infidelidad y si conoces o aunque no conozcas a la persona con la que te fue infiel tu pareja? ¿Tienes que hacer algo ahí? Regla así, absoluta, de oro, subrayado, con rojo, entre comillas, y aprendiéndolo de memoria. El problema es con mi pareja.
no con la persona con la que me fue infiel. Entonces, por ninguna circunstancia hay que ir a confrontar a la otra persona, porque entonces estás volviendo la situación como problema tuyo, al que le toca lidiar con esa situación, ponerle un alto, vivir el duelo, desafanarse de esa persona, es a tu pareja, no a ti. Claro, y tu enojo, muchas veces, sobre todo algunos hombres, van y lo descargan contra la persona con la que les fueron infieles su pareja. Y me parece, primero, súper injusto, pero segundo, como tú dices, es un tema de tu pareja con esa persona. Tú no tienes nada que ver con eso. Tú tienes que ver con tu pareja, resolver el problema. Pero el otro me parece un acto violento que violenta a la otra persona y a ti también. Y me parece que habría que cuestionar si ese es el tipo de persona que quieres ser. Porque si ya recibiste una infidelidad y eso te dolió porque te sentiste traicionado, te sentiste dolido, ¿por qué vas a hacer algo que lastime a otras personas, que lastime a una persona que la verdad no tiene nada que ver con tu pareja, no tiene nada que ver con tu relación de pareja? Y al contrario, ¿no? Va a servir hasta de justificación. Con razón le pintó el cuerno. Pues si ve con qué loco está casada o con qué loca está casado, ¿no? Claro, quedas como el loco del cuento o la loca del cuento, sí, y el violento. Porque únicamente lo que está sucediendo es que estás sacando tu enojo ante ello. O sea, no estás hablando tú, no estás hablando de lo que es importante para ti, ni de tus sueños, ni de tus esperanzas. Primero estás tratando de controlar y tú ser quien resuelve el problema. Cuando, nuevamente, no es tu problema. No es. Y aparte, puedes generar, porque violencia genera violencia, y puedes generar una bronca que si se iba a quedar en la pareja, se vuelve una bronca gigante en donde a lo mejor entonces sí se enteran los hijos. Me ha tocado en la consulta de que si la otra persona también está casada, entonces el que sufrió la infidelidad va y le habla al esposo de la otra para decirle, entonces se abre una bronca entre 4 que no tenía ningún sentido. Hay que tener cuidado con eso. De verdad, esto que decíamos la vez pasada, es momento de estar tranquilo. Es momento de buscar la serenidad en algún lado, probablemente en tus hijos, en tu profesión, y hay que dejar que los pensamientos se asienten. Totalmente de acuerdo. Me quedé pensando también en esto de los terceros afectados y a quienes incluimos, que sí, muchas veces lo que estamos buscando es quedar nosotros como las víctimas, que sí somos, ¿eh? O sea, sí creo que hay un tema ahí de trauma y de víctima y de todo eso, por supuesto que sí. Pero también me viene a la mente esta parte de que cuando nosotros lo divulgamos, como socialmente tenemos este discurso ya prehecho de una infidelidad nunca se perdona. Si tú decides quedarte en la relación, entonces vas a tener que cargar con todas esas voces sociales de es que todo el mundo debe pensar que soy una tonta, o todo el mundo sabe que él es el malo, o que y lo que tú dices creo que es cierto. La mayoría de los hombres, cuando sufren infidelidad, procuran no decirla. Pero las mujeres muchas veces sí la dicen en este sentido de tratar de encontrar quien la sostenga, pero también de hacer al otro al malo, pero les repercute en que cuando se quieren quedar, pues ahora hay que cargar con las voces sociales de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Ahora, hay 2 tipos de hombres. Unos que, como había dicho antes, se lo guardan, se lo callan porque les da vergüenza que les hayan sido infieles. Pero hay otros que se vuelven súper agresivos, amenazan al otro hombre, a veces le quitan a los hijos a la esposa y a la esposa la ponen prácticamente como la prostituta, y entonces hacen todo un descrédito hacia la esposa, y yo soy el bueno y aprovecho esto del disque bueno para dejarla en la calle, quedarme con los hijos, envenenar muchas veces con historias a los hijos de su mamá, lo cual tarde o temprano a ese hombre que cree que ganó una batalla, no, tarde o temprano los hijos y la esposa pueden como rehacer la vida, y entonces a ningún hijo le gusta
que hablen mal de sus padres, ni siquiera que su papá hable mal de su mamá. Tarde o temprano le va a caer muy mal de que el papá esté hablando mal de su mamá. Entonces es una batalla que gana, pero no gana la guerra. Y entonces sí, hay hombres que hacen las dos cosas, hombres que se la guardan y hombres que lo dicen. Y es que tiene que ver como con la venganza, ¿no? Porque se sienten, al sufrir una infidelidad, la mayoría de las personas sienten tanta traición y tanto enojo, que a mí me ha tocado trabajar con personas que me dicen, ¿no? Ya sé, voy a serle infiel y entonces vamos a quedar iguales, ¿no? Eso pasa muy seguido. Pasa muy, muy seguido. Y entonces también creo que esto de te quito a los hijos, te quito el dinero, te dejo como la peor persona del mundo, tiene que ver también con un tema de venganza. Claro, y esa venganza se vuelve el peor veneno para una cosa que se podía haber resuelto desde otro lugar y no necesariamente quedándose juntos, pero no haciendo todo esto que no habla bien de nadie y que daña a muchísimas gentes. Creo que los daños son terribles y también creo que aparte de venganza tiene que ver con este tema social que decías al principio de este bloque, en donde sentimos que vamos a quedar mal si no hacemos algo, que tenemos que hacer algo para que se castigue al infiel o para que yo me victimice. Entonces, sí hay como un mandato social que me hace actuar de una manera hasta predecible, en vez de cuestionar si quiero seguir siendo como la mayoría de las personas o quiero hacer un cambio y quiero hacerle caso a lo que pienso, a lo que siento y a quién soy. Porque en ese momento a lo mejor no estoy siendo yo mismo, está siendo el enojo, el odio, la venganza los que están hablando por mí. Y también como que hay una parte en donde cuando la relación se rompe por una infidelidad y la persona que cometió la infidelidad decide quedarse con esa persona con la que tuvo la relación extramarital, me parece bien interesante porque entonces ella o esa persona es la culpable del rompimiento. Es la mala del cuento. Sí, es la bruja o el maldita malo, o el malo. Sí. Claro, ¿no? Y entonces a los hijos muchas de las veces se les vende esta historia. Sí. Y no pueden tener ningún tipo de relación, casi no la pueden ver, como a 20 cuadras de distancia, porque es la mala. Y si tuvieron un buen trato acuerdo en cuanto a la convivencia, entonces cuando les toca convivir con esa persona, lo tratan o la tratan terrible, le hacen las peores majaderías del mundo y lo hacen como intentando castigar a esa persona cuando realmente lo que están lastimando es la relación con su papá o su mamá. Y aparte creen que están siendo fieles o leales a la persona que sufrió la infidelidad y a veces esa persona también está como aventando a los hijos hacia ese descrédito de esta persona. Manuel, y me viene un pensamiento en cuanto a los tiempos. Desde tu experiencia, o sea, sé que cada caso es diferente, sin embargo, sí creo que hay un proceso, ¿no? Que es un proceso primero, el del trauma en el momento, cómo reaccionar, después viene una parte como de estrés postraumático en donde sigues como tratando de entender lo que pasó, pero ya estás tratando de retomar tu vida y estás tratando de ver las decisiones que son mejores para ti. Y luego viene una siguiente etapa de reacomodo, ¿no? Y de crear nuevos elementos en esta relación si te quedas o de empezar a vivir solo si decidiste irte. Más o menos, ¿cuánto tiempo, desde tu experiencia, lleva este proceso? Creo que es muy variable, pero si tuviera que decir tiempos, diría, la persona que fue infiel, por él a la semana quisiera dejar de hablar de eso. Ajá. Pero sabe que no lo puede hacer y entonces a lo mejor para él sería prudente o es prudente, no sé, 3, 4 meses de que se hable. Ya por ahí del 5.º mes empiezan a decir, híjoles, esto ya es demasiado. Por el otro lado, la persona que sufrió la infidelidad, a los 4 meses apenas está empezando a procesar y entonces necesita muchísimo más tiempo. Yo diría que antes de 1 año es difícil que esté preparado para dejar ese tema. Entonces, aquí hay un gran problema porque
el que cometió la infidelidad quiere salir rápido y la otra persona quiere salir lento. Entonces uno quiere salir a la semana y el otro al año. Entonces aquí los tiempos se vuelven cruciales. Ahora, ¿qué pasa también de repente si la persona que sufrió la infidelidad ya está saliendo, pero está utilizando esto como una manera de poder o de control? Pues se puede... Yo tuve una pareja que llevaban 20 años en que el hombre seguía reclamándole de la infidelidad cuando llegaron a terapia conmigo. 20 años reclamándole. Pues eso era una maniobra clara y específica para controlar a esa mujer y para hacerla culpable de algo que ya no tenía nada que ver en sus vidas. Y fíjate que yo coincido contigo en los tiempos. Yo también creo que esto es un proceso de no menos de un año y que hay que estar claros cuando se decide trabajar en esto, que te vas a echar un añito, como cualquier duelo, porque cambia. Pero aparte, si se separan, también va a ser de un año cuando menos, porque en lo que se separan, se divorcian, de menos va a ser un año también. Por supuesto que sí, ¿no? Y también a mí me ha tocado trabajar con algunas personas que cualquier ansiedad que vivan, aunque no tenga que ver con la infidelidad que sufrieron años atrás, lo vuelven a relacionar. O sea, como si se hiciera una conexión neuronal casi. Sí, casi, ¿no? O sea, estoy ansioso o ansiosa y en ese momento entonces me vuelvo a acordar de la infidelidad, como haciendo la conexión de la sensación. Y otra vez ahí voy en contra de mi pareja, Y otra vez es el malo, la mala del cuento. Y otra vez, juntos o separados, y se crean imágenes mentales y me acuerdo el día que los encontré y me acuerdo, y aunque nunca los hayan encontrado, me acuerdo de una persona que me decía, es que la imagen mental de verlos en el acto, y yo, ¿los viste en el acto? No, claro que no, pero se los podía imaginar perfectamente. Y además déjenme decirles, esa es una fantasía. Lo que te estés imaginando que pasó es una fantasía. Claro. Y más vale ni siquiera preguntar de lo que pasó, porque entonces sí podrías imaginarte algo que ya te contaron. Oye, yo me quedo con otro tema rapidísimo que me vino a la mente, que es cómo hace las personas con esto de la imaginación para romper con este trauma. Y yo creo que en algunos casos solo con terapia, porque sí puede ser, sobre todo si descubrieron cosas escritas, si vieron llamadas telefónicas, sí puede ser como algo como muy traumático el haber oído, escuchado, leer cosas eróticas o cosas amorosas de tu pareja hacia otra persona. Claro. Y creo que ahí solo la terapia funciona. Sí, creo que sí. Creo que hay que ir a terapia para poder acomodar todas esas cosas, ¿no? Porque yo creo que en terapia es en donde logras entender que hay el amor solamente se puede definir con la cantidad de personas que habemos, ¿no? Porque cada persona va a definir el amor de diferente manera, y me parece que a veces la infidelidad no tiene que ver con el amor, tiene que ver con la pasión. Entonces, y dentro de la pasión hay un lenguaje, y muchas veces eso que leíste y eso que parece tan romántico y tan desbordado no es más que pura pasión. Y hay que entenderlo. Y hay que entenderlo y hay que trabajarlo, porque si no, sí te puede crear pensamientos obsesivos que te cuesta trabajo dormir, trabajar, vivir de alguna manera. Y definitivamente no se vale ir cargando esto. O sea, no hay que poner a la persona con la que se cometió la infidelidad en medio de la pareja. Y yo lo que también, para terminar, diría es, yo conozco parejas que he trabajado con ellas, que han salido bien libradas de una infidelidad y salen con mucho más recursos de cuando llegaron, con una unión mucho más fuerte, con una madurez mejor. También conozco gentes que se han separado y se han separado bien, que también logran eso. El problema es quedarte mal o irte mal. Si te quedas desde el enojo para cobrársela o si te vas enojado,
va a ser igual de malo quedarte o irte. Vas a quedar atrapado, ya sea en un matrimonio o atrapado en un divorcio desde el enojo, y vas a lastimar a mucha gente. Y creo que lo que es importante mencionar ahorita, Manuel, es que bajo ninguna circunstancia estamos justificando la infidelidad. ¿No? La estamos tratando de entender. Así es. Y que cuando suceda, tener herramientas para resolver una problemática que sucedió. Pero claro que no la estamos justificando. Nosotros pensamos que en un mundo ideal no debería de haber infidelidades, pero las hay. Entonces, cuando las hay que ver cómo las resolvemos. Claro, y no es que seamos gente de criterio muy amplio, ni que seamos laxos de moral, ni nada de eso. Tiene que ver con lo que hemos estudiado, con lo que nos ha tocado ver, ¿no? Uh-huh. Así es. Manuel, me parece que es un tema que nos daría para muchísimo más, porque cada caso nos daría muchos elementos para seguir conversando. En una sociedad en donde cada día vivimos con más estrés, cada día tenemos más ansiedad, la infidelidad es algo que está cada vez más presente. Y lo que sí consideramos que es importante es siempre estarnos cuidando a nosotros mismos ante este tipo de circunstancias. Y recordar, ¿no? Lo primero es cuidarme a mí mismo o a mí misma, cuidar a mis hijos y cuidar a mis redes sociales, mi familia, mis amigos, mi trabajo, el trabajo de mi pareja. Y desde ese lugar siempre empezar a actuar. Y pues bueno, muchísimas gracias por esta conversación, Manuel. Muchas gracias a ti. Y estamos locos. Estamos locos.